capítulo 21 de Juan y verso 1 en adelante. Aleluya. Leemos. Gloria al nombre del Señor. Usted le puede dar gloria al Señor en cualquier momento. Nadie le va a decir nada. Usted puede bendecir el nombre de Dios. Señor, yo vine. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y primero grito a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Primero yo bendigo tu nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios es grande y fuerte. Aleluya. Y maravilloso el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Voy a esperar. Aleluya. Dice el verso 1: después de esto se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera, y Juan lo pone de esta manera, dice. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo o el incrédulo, ¿ok? Estaba también Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ya son 6, aleluya, y otros 2 discípulos. Y dice el verso 3 que Pedro dijo algo bien importante: me voy a pescar. Y estudiamos el día miércoles, qué tremendo, aleluya. Y le contestaron todos los que estaban con él: nos vamos contigo. Salieron pues de ahí, se embarcaron, pero esa noche no les fue muy bien, no pudieron pescar nada. Al despuntar el alba, o sea, significa al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla. No le alaba a usted porque siempre Él se hace presente a su vida. Cuando aún usted la ha regado de una forma terrible o la hemos regado, siempre llega el Señor. Ese es el Dios que servimos acá en Vida y Fe. Un Dios maravilloso y poderoso. Y al amanecer Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Déjenme leer esta parte otra vez. Llegó a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Entonces preguntó Jesús: muchachos, ¿tienen algo que comer? Y le respondieron ellos: no tenemos. Entonces Jesús le dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Mire, esto es lo que se llama profético. Lo profético es cuando le dicen a usted: usted la va a hacer, usted Dios lo va a bendecir, usted tiene que recibir esas palabras. Aleluya. Usted va a tener salud toda la vida, usted recibe esa. Aleluya. Todo es lo profético, porque muchas veces hablamos proféticamente, ¿ok? Y la gente no recibe. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, no han entendido la importancia de recibir la palabra profética. Y Jesús le dice: tiren la red a la derecha y pescarán algo. No pescarán todo, pescarán algo. Y así lo hicieron, y eran tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Entonces el verso 7, uno de los que estaban ahí dice: es el Señor. Dijo a Pedro, el discípulo a quien amaba, a Jesús amaba. Ahí voy a tener después. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, porque usualmente cuando andaban en la barca trataban de quedarse, había una vestimenta como que eran como pañales, ¿verdad? Que eran como trunks para bañarse, shorts para bañarse. Ellos se quedaban en la barca casi desnudos, nomás con los shorts para bañarse, ¿verdad? Entonces cuando, aleluya, Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Aleluya. Yo me pongo a pensar: ¿por qué fue que Pedro no mejor se bajó y a caminar sobre el agua, si él ya lo había hecho antes? Aleluya. Verso 8: los otros discípulos lo siguieron en la barca. Y yo me pregunto: ¿por qué los nomás lo siguieron en la barca? Porque ya habían visto a Pedro casi morirse ahogado, si no hubiera sido por el Señor que lo sacó. Y digo, los otros discípulos lo siguieron en la barca porque no querían ahogarse, ¿verdad? Posiblemente arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Y al desembarcar, ¿qué vieron? Unas brasas, un pescado encima y un pan.
¿Lo siguió usted? Verso 10, traían algunos de los pescados que acababan de sacar. No, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Y el verso 11 dice que Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Y da el número de cuántos eran. Eran 153. Pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Y Jesús les dice: vengan a desayunar. Vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era, ahora sabían que era el Señor, pero anteriormente no lo sabían hasta que Juan se los dijo. Verso 13: Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado. ¿Le da gloria al Señor usted? Aleluya, denle gloria al Señor. Qué provisión maravillosa, ¿verdad? Qué provisión, aleluya. Ora usted conmigo, Padre, aleluya. Santo Espíritu, trae la iluminación de tu palabra para tu gente, Padre, para tus hijos esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te bendecimos, Espíritu del Dios eterno, del Trino Dios, Señor. Ve, aleluya, y haz la obra, aleluya, en nuestros corazones para recibir la palabra, en nuestros oídos atentos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria, Señor. Aleluya, amén y amén. ¿Dice amén usted? Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estoy muy bendecido, aleluya, de poder estar acá. Gracias a Dios que tomé o llegué al mejor lugar para bendecir a Dios. Aleluya. ¿Le alaba a usted? ¿Le alaba a usted? Aleluya. Basado en muchas cosas que muchas veces veo a través de los medios, aleluya, estoy bien convencido en mi corazón de que en este tiempo la iglesia de Cristo Jesús tiene que volver a los estudios bíblicos. ¿Me oyó usted? La iglesia necesita volver a estudiar la palabra, a la preparación de la palabra. Personalmente, aleluya, puedo ver que la gente no sabe la palabra. La gente, hermano, y estoy hablando, no estoy diciendo vida de fe, estoy diciendo en general, la iglesia en general, porque quiere que vayamos, aleluya, hay una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces estamos tan metidos en mensajes que nos levanten el ánimo. Y cuando llega el lunes, ya se nos acabó el ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aleluya, el propósito de la palabra de Dios no es solamente levantarnos el ánimo, sino es plantarnos para que nosotros tengamos, aleluya, traigamos fruto para la gloria del Padre. Aleluya. Entonces la Biblia es más que, aleluya, un convencimiento, aleluya, de que su alma tiene que sentirse bien. A veces no importa que nos sintamos mal, aleluya, podemos todavía andar victoriosos. Aleluya, cuando nosotros, aleluya, podemos caminar en la vida aún sintiéndonos de cierta forma, aleluya, no muy buena, y todavía decir: yo soy victorioso en Cristo Jesús. Aleluya, yo soy bendecido Dios, pero, aleluya, me duele. Entonces creo que la palabra trae hambre y hambre a nuestra vida, aleluya. Entonces conforme vamos, aleluya, aprendiendo la palabra, vamos a ir creciendo. Por esa misma razón, yo digo que no puede ser alguien victorioso si no se llena de la palabra. Si no puedes caminar realmente en victoria si la palabra no es el centro de tu vida. Aleluya, lo creemos, por eso está que los invitamos el día miércoles. Aleluya, no pase desapercibido el asunto. Aleluya, el pastor, aleluya, había un pastor, no voy a decir el nombre que es, ¿verdad? Pero hay un pastor que me decía que cuando tiembla en Guatemala se llenan las iglesias. ¿Qué tal? ¿Por qué será? ¿Por qué piensas ahí?
por miedo. Pero ya que deja temblar, ahí nos vemos otra vez, ¿verdad? Entonces no hay fundamento, ¿verdad? Pero creo que Dios está trayendo un crecimiento para muchos de aquí. Aleluya, es para usted. Entonces te invitamos, te queremos seguir invitando a lo que es la serie el día miércoles de Jesús discipulando a 12 hombres así como nosotros, comunes y corrientes, llenos de faltas. Y aleluya, tienes todavía la oportunidad de que todavía nos quedan 3 hombres de estudiar lo que Cristo hizo en esas vidas. Aleluya, y yo personalmente, aleluya, he aprendido mucho a través de todo este tiempo, casi un año. Aleluya, y veíamos, aleluya, la semana pasada, o sea el miércoles, leíamos acerca de que cómo Jesús se les aparece a sus discípulos. El Señor siempre tiene el deseo de mostrarse a su pueblo. Siempre está el Señor listo para mostrarse. Entonces dice la palabra en el capítulo 20, anteriormente en el capítulo 21, en el capítulo anterior dice que ese día después, el primer día de la semana, cuando el Señor se levantó, se muestra a los discípulos, y los discípulos están bien encerrados bajo llave. Aleluya, y eso lo estábamos hablando el día miércoles. Aleluya, estaban encerrados bajo llave. ¿Por qué? Por miedo, dice por acá. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya habían visto que, aleluya, habían matado a su líder, a Cristo Jesús. Entonces se encierran, aleluya, y ahí se les aparece el Señor. Ahora me puede preguntar usted cómo fue que apareció el Señor, cómo se mete a algún cuarto donde hay llave. Claro que sí, hay mucho que explicar de eso, pero lo que le digo es que fue el primer día de la semana, se muestra a sus discípulos. Estaban todos juntos, pero alguien faltaba ahí. ¿Quién era? Tomás no estaba ahí. Aleluya, ¿y no le ha pasado, aleluya, que muchas veces nos perdemos de bendiciones? Aleluya, yo me recuerdo cuando, aleluya, de jovencito yo faltaba al servicio por alguna razón, y ese día cuando no llegaba yo era cuando mejor estaba. Y me molestaba que alguien se pusiera a hablar de que había estado bueno. Aleluya, y es tremendo, ¿verdad? Porque, aleluya, en esta oportunidad Jesús se muestra por primera vez ya resucitado a los discípulos, y no está Tomás. Y me pregunto dónde andaba, y les hablaba un tiempo atrás, unas semanas atrás, ¿dónde andaba Tomás? Posiblemente andaba frustrado por la muerte de Jesús. Así había ido, hermano, porque muchas veces cuando estás frustrado lo único que quieres es apartarte, pero podemos venir a Cristo con todas nuestras frustraciones y Él nos libra de todo eso. Dios es maravilloso, aleluya, porque, aleluya, alguien me dijo por ahí, espérese que me tengo que limpiar para ir a la iglesia. Vente así como estás, le digo, ¿verdad? Vente así como estás. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ven así como estás. Come as you are, así como estás. Ven, ven. Y vinieron, y después de que el Señor se les muestra, no estaba Tomás. Luego se encuentran a Tomás y le dicen, hey Tomás, ¿sabes qué? El Señor se apareció. Y Tomás dice, si yo no lo veo, yo no lo creo. Hasta que no meta mis manos dentro de sus heridas, mis dedos dentro de sus heridas, entonces no voy a creer. Aleluya. Y dice la palabra en unos versos después del capítulo 20 que después, una semana después, dice, es maravilloso, una semana después el Señor llega, y esta es la aparición número ¿qué? Es la número 2, y se le aparece por segunda vez, y esta vez sí estaba Tomás ahí. Y yo me pregunto, ¿será que Tomás se convenció y dijo, o me quedo aquí, o la riego otra vez de no ver lo que quiero ver, a Cristo Jesús? Y muchas veces por eso está que, aleluya, commitment, o sea, el ser uno bien dedicado lo trae, aleluya, a un crecimiento bien maravilloso en Cristo Jesús. Porque cuando uno es constante, esa es la palabra, cuando uno es constante, tengo que decirle que Dios siempre lo bendice a uno. ¿Qué pasa si faltamos al trabajo un día? That's all right. 2 días, 3 días sin llamar.
cuando llega, ya no le funciona el asunto para entrar, ¿verdad? La tarjeta para entrar. Entonces, la constancia es maravillosa. Y Tomás dijo, oh, aleluya, déjeme pensar a mí, aleluya, yo ahora sí me quedo. Y dice que los encontró otra vez en el mismo lugar, aleluya, y se les aparece Jesús, aleluya, se les aparece una y otra vez. Y yo me pongo a pensar, hermanos, esta mañana, aleluya, cómo es de misericordioso el Señor, porque no importando nuestra condición, porque Tomás estaba incrédulo, aleluya, hasta no ver, no creer, aleluya, y el Señor tiene misericordia y dice, ahora que está ahí, me voy a mostrar a él para que vea, porque es mejor creer aún cuando no lo ves, hay que creer, eso se llama fe, aleluya, y el Señor le dice, oh, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, aleluya, esos son, aleluya, los hijos. Alaben a Dios. Y esto se convirtió en una gran lección. ¿No le ha pasado que el Señor muchas veces nos da lecciones bien tremendas? ¿Alguna vez le ha el Señor jalado sus orejitas? Una y otra vez, dice usted, ¿verdad? Señor, jálale las orejas, Padre, jálale las orejas. Pero en realidad el trato que hubo, qué misericordia, digo yo. Aleluya, aleluya. ¿Qué pasa cuando no vemos resultados como Tomás? Aleluya. ¿Qué pasa cuando el proceso que estamos pasando no se parece a la bendición que se nos fue, aleluya, profetizado? Aleluya, ¿qué es lo que pasa? Aleluya, entonces el Señor dice, es mejor creer aun cuando no puedes ver. Aleluya. Y luego, aleluya, en este capítulo 21 algo pasa, y es lo que le quiero hablar esta tarde. Aleluya, me impacta por lo que acabamos de leer. Dice, así empieza de nuevo el capítulo 21. Aleluya, ya se les había aparecido 2 veces. Y en el capítulo 21 dice, y se les apareció otra vez. Y el Señor viene una y otra vez. El Señor viene el Señor va a venir a tu encuentro una y otra vez. Una y otra vez. El Señor no se cansa como nosotros. ¿No se cansa usted con sus hijos? Ah, claro que sí. ¿No se cansa usted con la esposa? Ah, claro que sí. ¿Con el esposo? Claro que sí. Pero escuche. Dios no se cansa de llegar y decir, aquí estoy. Aquí estoy. Y se les apareció de nuevo. Y tenemos que pararnos unos minutos aquí, porque el Dios que servimos es tan misericordioso y amor que Él no se da por vencido con tu vida. Eso es maravilloso. Ya no están los testigos de eso. Dios no se da por vencido conmigo. Yo lo he visto a través de muchos años. Dios nunca se da, aleluya, nunca se ha dado por vencido conmigo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. ¿No te has dado cuenta que Él sigue corriendo a tu encuentro aun cuando tú piensas que ya no la vas a hacer? Aun cuando tus pasos empiezan, aleluya, a ir despacio, el Señor te dice, y aquí voy contigo. Aleluya. Y me impacta porque también estaban aquellos 2 discípulos que iban para Emaús, y el Señor se apareja. Escuche, eran 7 millas, 11 kilómetros o algo así, y el Señor se les aparece al lado y no lo reconocen, y le dice, ¿de qué hablan? Pues nos acaban de matar a nuestro maestro. Le da todo, como que no supiera enseñar todo. Y dice que entraron a comer donde vivían estos hombres, y cuando se sentaron a la mesa, le ven las manos. Cuando partió el pan y se los dio, le ven las manos. Y ahí dicen, este es Jesús. Mire qué tremendo. ¿Por qué muchas veces nos cuesta reconocer la voz de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta reconocer la voz de nuestro Dios? Bueno, pero dice el verso 2, pon el verso 2, ¿okay?
que habían algunos discípulos que habían decidido, en el capítulo 21, verso 2, dice que habían decidido juntarse a la orilla del río, del lago. Y ahí estaba, número uno, ahí estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, estaban los dos hijos de Zebedeo. Aleluya. Estos dos eran ¿quiénes? Aquellos que para todo querían orar para que fuego cayera del cielo. Yo digo que no se da cuenta que muchas veces nosotros queremos orar para que caiga fuego del cielo para otros, pero no para nuestras vidas. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que somos duros con otros, pero somos suaves con nosotros mismos? Por eso está aquí, con la vara que mides vas a ser medido. Por eso cuando alguien falla, ten misericordia, porque posiblemente te toca a ti después. Y aquí vienen los hijos de Zebedeo también con el grupito este. No estaban los 12, pero había varios. Pedro. Oh, ahí hablaba algo el miércoles, aleluya, que le llamaron Simón Pedro. Yo digo, ¿por qué le llamaron Simón Pedro si ya le había cambiado el Señor el nombre? Ya le había dicho, vas a ser Pedro. Y le dijo, Simón Pedro. Es para que no se olvidara de dónde lo había sacado el Señor. Simón era el viejo nombre, y Pedro el nuevo. Era una combinación de lo viejo con lo nuevo, donde estaba parado Pedro. Y decía entonces, hey, estaban los hijos de Zebedeo. Y aquí me impacta, porque era un total de 7 discípulos reunidos. Y me impacta que la palabra dice que el primero fue Pedro. Aleluya. Y Dios, aleluya, me impacta la palabra, hermano, porque Dios, hablábamos los miércoles, es más que todo lo que estábamos hablando en los últimos miércoles. Me impacta porque Dios siempre nos cambia este nombre. Muchas veces el nombre que tenemos, muchas veces el nombre que tenemos significa algo no muy bueno. Aleluya. Aleluya, muchas veces el nombre significa algo bueno. ¿No le ha pasado que hay algunos nombres que los agarraron de los calendarios mayas? ¿Y cómo se llama usted? Pues no le digo no. Raro los nombres. Y luego el significado muchas veces. Y me pongo a ver, o estábamos estudiando, cómo es que el Señor les cambia nombres a muchos en la Biblia. Y lo que pasa está que Dios, aleluya, viene a cambiar nuestra identidad en nuestra vida cristiana. En otras palabras, le quitan el ID que tiene y le dan la del cielo a usted. No se alegra por eso. Aleluya, le dan una nueva a usted. Aleluya, pero en esta sale más bonito. En esta nueva identidad, Dios lo ve perfecto a usted. Y a mí también. Aleluya. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Ya no ser iguales. Pero, aleluya, nos cambió el Señor. Y dice la Biblia, esto es muy maravilloso, dice la Biblia en el libro Apocalipsis que hay una piedra destinada para cada uno de nosotros, y la piedrecita va a tener tu nuevo nombre. Si ya no me voy a llamar yo como me llamo, sino el Señor me va a dar una nueva. No solamente ya me dio una nueva identidad, ahora yo soy hijo de Dios. Lo puede decir usted también, yo soy. ¿Cuántos se atreven a decir, yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo una nueva identidad en Dios. Aleluya. Estaba Tomás, estaban los hijos de Zebedeo. Aleluya. Y dice allí que hay 2 discípulos que no dan los nombres. Y durante estos días estaba meditando en la palabra del Señor y decía, Señor, ¿quién eran estos 2? Y sí, después dice quién era uno de ellos. Pero me impresiona porque en los últimos 3 años Pedro se había convertido en un líder entre todos los 12 hermanos. Pedro había sobresalido dentro de todos los 12 en los últimos 3 años. Pedro era el que andaba dirigiendo a todos. Era el primero en hablar, era el primero en responder bien. En algunas ocasiones que respondía bien, aleluya, en unas ocasiones no muy bien. Pedro había aprendido mucho de su maestro, hermano. Por eso está que usted aprende de con quién anda muchas veces. La abuelita decía, mira
¿Con quién andas? ¿Y qué? Yo te voy a decir quién eres. Si uno anda, bueno, vamos a dejar ahí porque es otro tema. Pero Pedro había aprendido de su maestro por 3 años, poco más de 3 años. Pero en el verso 3, aleluya, después de haber visto al Señor resucitado, Pedro dice unas palabras que nos enseñan algo para nuestra vida cristiana. Recuerde, ya había visto a Jesús resucitado por 2 veces y esta era la tercera. Pero antes de ver al Señor por tercera vez, dice Pedro: me voy a pescar. Me voy a pescar. Y rápidamente los demás, los otros que estaban con él, le dijeron rápidamente: me voy contigo. Y miren cómo es, aleluya, que nosotros podemos influenciar a todos alrededor nuestro. Por eso está que cuando usted está bien plantado en Cristo, usted no anda solo, usted se va a traer a varios. Aleluya, déjenme decirle que muchas veces estamos tan estancados en nuestras propias situaciones, aleluya, y perdemos la influencia que Dios nos ha dado para los otros. A mí me llama la atención los influencers, ¿verdad? Los influenciadores, ¿verdad? Los influenciadores, ¿por qué? Porque no solamente el propósito es dar mensajes, sino que los sigan. Y alguien me dijo: ya tengo 50,000 seguidores. ¿Y cuántos tengo yo? Bien contado. Pero ¿cómo es que Pedro era tan efectivo que lo seguía la gente? Y en ese día dijo: ¡hey, yo me voy a pescar! Digo la palabra, me voy al trabajo que yo hacía antes. Y le dicen los demás: yo me voy contigo. Hay gente que no la tienes que convencer tanto para que haga lo que tú quieres que haga. Hay gente, hermanos, que en realidad, aleluya, son fáciles de traer o de motivar, y otros no tan fáciles. ¿Y cómo es el asunto? Que a Pedro lo siguieron sin tanta vuelta. Por eso está que también decía el día miércoles, aleluya, ¿cómo es, aleluya, que la miseria nunca anda sola? Y déjame hacer un paréntesis, si hablábamos acerca de cómo es que, aleluya, pues cuando se lo llevan a uno a la oración, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero a otras cosas, cómo somos influenciados. De todas formas, nos trae la iglesia, nos vamos a pescar juntos, ¿ok? Entonces, hermano, me impacta esto por la razón de que somos influenciados por las diferentes cosas de alrededor, y me impresiona también la palabra, porque muchas veces gente frustrada, gente enojada, gente rebelde, gente, aleluya, no quiere andar sola, se le quiere llevar a alguien. La abuelita decía: se llevan a alguien dentro de los pies, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar yo, ¿qué también estamos plantados? Ahora te quieres ir a pescar, pues te vas solo. Yo aquí estoy esperando el milagro de Dios. Aquí estoy esperando. Yo pienso que Pedro decidió regresar al trabajo que tenía antes de encontrarse con el Señor, por diferentes razones. Posiblemente Pedro estaba frustrado por todo lo que había pasado, pero ya había visto al Señor. Pero Jesús se estaba apareciendo no de la forma que se aparecía anteriormente. Jesús se aparecía un domingo y luego hasta el otro domingo, porque cuando Cristo resucitó, escuchen bien esto, cuando Cristo resucitó, Cristo ya no vino a predicar. Cristo resucitó, ya no se mostró a cualquiera. Él se mostró solamente a los hijos. ¿Dónde están los hijos esta mañana? A los hijos se mostró el Señor por 40 días. Por 40 días el Señor dijo: ahora dejo al mundo por un lado y ahora me muestro a los que son míos. Y se muestra a los que estaban ahí cerca del lago, a los que habían dicho: me voy a pescar.
Y dice la palabra que fueron todos a pescar. Pero esa noche no pescaron nada. Y en el verso, aleluya, déjame decir algo. Muchas veces hay señales que vienen a tu vida que muchas veces no podemos procesar en el momento. Hay veces, mire, hay veces que Dios nos está llamando a alabarle y usted quiere estar orando. Y hay veces que el Señor le dice que ore y usted anda leyendo. Hay veces que el Señor le dice que grite y usted llora. Hay veces que siempre, aleluya, no estamos alineados con lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Entonces es bien indispensable reconocer la voz de Dios cuando nos está hablando. Por eso es que hay señales, aleluya. Hay cosas que pasamos en la vida, hermanos, que Dios nos llama a rendición y nosotros estamos buscando por otro lado. Y nos dice el Señor, si tan solo te rindes a mí, yo lo hago. Pero este es el tiempo de que te rindas. Y es maravilloso porque dice la palabra que esa noche no pudieron pescar. ¿No le ha pasado que de repente le va muy bien? Aleluya. Hace un tiempo atrás pasamos unos problemas en una semana, varias pérdidas, ¿verdad? Tremendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los dos con mi esposa sonrientes. Digo, cuando esto pasa es porque viene algo más grande para nuestra vida. Aleluya, por eso está que, aleluya, denle gloria a Dios, porque yo sé que a usted le pasa también. Bueno, le va a dar gloria a Dios con sus palmas, denle una ofrenda de palmas al Señor. Y no pescaron nada. Y muchas veces Dios nos muestra cuestiones similares para que nosotros nos reenfoquemos, nuestros ojos se reenfoquen en Dios y nosotros bien desalineados. ¿Saben qué es desalineado? Todos tienen carro, ¿verdad? Suelten el timón al carro y si su carro se va para la derecha o se va para la izquierda, en vez de seguir derecho o recto, como le digo, es porque su carro tiene algo que no está muy bien alineado. Aleluya. Aparte de eso, yo no soy mecánico, ¿verdad? Pero pues más o menos algunas cosas. Si no le haces alineamiento a tu carro, las llantas se empiezan a dañar. Aleluya. Pero es por eso el alineamiento con la palabra y la voz de Dios es muy esencial en nuestras vidas cristianas. Por la razón de que muchas veces nos desgastamos de los lados. Aleluya. Si nos desgastamos de los lados por la falta de alineación para nuestra vida. Pero muchas veces Dios envía señales. Y uno de los carros que tengo me metía al freeway y empezaba a oír que hacía tic, 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 tic. Y si algo, mi esposa es así, si algo me molesta es escucharle ruiditos al carro. Es como que, Dios mío, ¿verdad? Y empecé a investigar y no veía nada. Lo tuve que llevar al dealer. Y me dijeron, ahora nomás tiene un clavito ahí en la llanta. ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Qué si el Señor me estaba hablando que le pusiera atención a esto antes de que se me explotara la llanta en el freeway? Entonces muchas veces nosotros pasamos por situaciones donde son cosas que nos alertan delante del Señor para alinearlos. Aleluya, y no pudieron pescar nada, aleluya, y las señales vienen a tu vida, pero muchas veces no podemos procesar eso, lo que Dios nos está hablando. Y en el verso 4, deja el verso 4 ahí atrás, dice que al amanecer Jesús se hizo presente a la orilla del lago, aun cuando no estamos tan alineados. Dios se aparece en su misericordia. Muchas veces nos adelantamos a los propósitos de Dios. Él ha prometido que Él va a estar siempre con nosotros, su pueblo. Amén. Dios prometió, hermanos, aleluya, que Dios iba a estar con nosotros todo el tiempo. Por eso es que yo no creo que nos sintamos solos. El momento que yo me siento solo, aleluya, yo digo, Cristo está conmigo todo el tiempo. ¿No le ha pasado a ustedes? ¿A ustedes? ¿Verdad que de repente llega como la soledad?
está la esposa, los hijos, los perros y todos ahí alrededor y se siente solo. Estamos con los 50,000 seguidores que tengo y ni uno de ellos me habla y me siento solo. Pero no estoy solo, porque Él llega a la orilla cuando menos me lo espero. Él llega a la orilla. Yo puedo ver a Jesús llegar a la orilla y empezar a preparar algo para ellos y verlos de lejos, a una cuadra de distancia, un bloque de distancia, y verlos cómo están sufriendo tratando de pescar algo. Y dice la Biblia que no pescaron nada. Y llega porque Él ha prometido estar conmigo. Y aquellos pescando, y yo me doy cuenta muchas veces en nuestra vida cristiana, hermano, cómo es que le queremos dar una ayudadita al Señor todo el tiempo, una ayudadita. Hasta en la salvación, cuando la salvación solamente viene de Dios. Amén. Si el Espíritu no te hubiera tocado, no te hubieras podido haber entregado a Cristo Jesús. Pero aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya, le damos una ayudadita al Señor muchas veces. Y estos habían andado con Jesús por más de 3 años, lo habían visto resucitar. ¿Por qué no esperar, ya que Él tiene todo el control? ¿Por qué no esperar en Dios? Muchas veces, aleluya, no esperamos en Dios y nos desesperamos. Sí, porque la desesperación es humana. La desesperación, yo me desespero, aleluya, yo me frustro, yo me enojo también, aleluya. Pero volteo y digo, tú tienes el control, Señor. ¿Por qué no esperar en lo divino? ¿Por qué? Porque nosotros rápido queremos pescar. Porque irnos a pescar es decir, yo lo estoy manejando solo. Yo lo estoy manejando. Yo quiero manejarlo solo. Aleluya. Yo quiero. Pero el verso 4 dice, se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que Él era, de que era Él. Mira qué tremendo. ¿Cuántos años con Cristo Jesús? Más de 3 años. Si usted se me aparece, es posible que aún cuando está muy oscuro, posiblemente yo lo reconozca por su figura. Unos están más altos, otros más bajitos, pero en la oscuridad podría decir, esa sombra se parece a hermano Cruz, esa sombra se parece a hermano Tero, oh, este es hermano Julio, seguro que oh, y la esposa está al lado de él, ya, en la sombra lo puede reconocer. Pero dice la Biblia que no se dieron cuenta que Él era. Posiblemente había neblina. Aleluya, porque hay posibilidades de que al amanecer hay neblina y no se diferencia. Aleluya, no se dieron cuenta que Él era Él. ¿Cómo es posible no haber aprendido la voz del Maestro? Hermanos, aleluya, hacia adelante, aleluya. ¿Cómo es posible, le digo yo, cómo es posible que no pudieron reconocer la voz del Maestro? Porque les dijo, hey muchachos, ¿tienen algo que comer? Voy a empezar a hablar con los padres. ¿Ustedes reconocerían la voz de Zoe a la distancia? Hermanos, ¿ustedes reconocerían la voz de sus hijos, de alguno de sus hijos a la distancia pidiendo ayuda? ¡Ayuda! Oh, no. ¿Era Brandon o Fidel? Grita otra vez. No. Aleluya, ¿por qué? Porque muchas veces, aleluya, miren, nosotros tendemos a desarrollar nuestro oído, lo empezamos a desarrollar de una forma que yo reconozco si usted me ve a los ojos. Y Elvira, tú me hablas, yo sé quién eres. Oh, aleluya. Pero a estos Jesús se les aparece y le dice, hey muchachos, ¿tienen algo que comer? Y no lo reconocieron, dice la Biblia. No lo reconocen. Y fíjense que hay una ciencia que uno puede estudiar
¿Ok? Los phonetics, ¿verdad? Que es una ciencia que le ayuda a uno a obtener esos trabajos donde se tiene que identificar las voces de algunas personas. Aleluya. Pero es un desarrollo que uno va teniendo de estudios y todo el asunto, ¿verdad? Pero cuando reconoce la voz de alguien, aún sin verle, eso es porque has pasado junto a la persona por mucho tiempo. ¿Qué pasará si está usted acostada en la oscuridad y llega alguien y le dice: hola hermana, ¿cómo estás? Un golpe, ¿verdad? Porque ella reconoce la voz del esposo. ¿Verdad que sí? Alguien me dijo, le decía a mi madre: te conozco, está en tamal. No sé por qué. No le hay otra vida, pero me diferenciaba entre muchos. Pero mientras más tiempo pasamos con la persona, más reconocemos no solamente su voz, su corazón. El corazón es lo primero que empezamos a reconocer. Aleluya. Por eso es que cuando se va a casar a alguien y le hacen el bridal shower, ¿verdad? Aleluya. Y yo he ido a varios y le tapan los ojos a la novia, y ella tiene que identificar ciertas cosas del novio, pero hay un montón de otros hombres. Qué difícil es eso. Yo pienso que es una prueba bien tremenda, ¿verdad? Pero la voz se puede reconocer. Aleluya. Mientras más compartimos con la gente, mientras más compartes con alguien, vas a ir reconociendo el tono, los hábitos de la articulación vocal. Aleluya. Y espiritualmente esto es aplicable, porque dice Juan capítulo 10 verso 27: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me impacta porque los pastores de ovejas, los pastores de ovejas allá en el monte, en las montañas, aleluya, estábamos viendo con mi esposa y nos reímos muchas veces nosotros viendo algunos videos, por la razón de que llama el pastor que no es dueño de las ovejas, las llama, y las ovejas ni voltean a ver. Pero se pone el dueño de las ovejas y solo les dice una palabra y reaccionan y se vienen, aunque estén comiendo. Y me impacta esto, porque dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz. Pero cuando llegó a la orilla del lago y los llamó, no lo reconoce, no reconocieron su voz. Pero habían dos que no se dan nombre, y dice la palabra ahí en los versos anteriores. Dice que el discípulo que Jesús amaba mucho le dijo a Pedro: es el maestro. Estoy impactado con eso. ¿Cómo es que nuestros corazones pueden llegar a latir a la misma velocidad cuando hay unidad? Aleluya. Por eso hay que casarse con la persona indicada, porque sí, científicamente dicen que los corazones laten a la misma velocidad. El corazón de usted, el corazón de ella. ¡Pum! Y es cuando hay identificación, cuando hay unidad. Pero cuando hay unidad, aleluya, aleluya, uno empieza a reconocer la voz. Y Juan dice que, aleluya, el que se recostaba cerca de Jesús. Es impresionante, porque Juan sí reconoció la voz del maestro, y eso me impresiona a mí. Aleluya, voy a terminar ya. La cercanía que había tenido con Jesús, porque todos eran cercanos. Habían 4 que eran más cercanos, y Juan era el más cercano a Cristo Jesús, aunque habían 4 de los 12 que eran más cercanos. De los 4 había uno más allegado a Cristo Jesús, porque siempre andaba así con Jesús. Mira, siempre. Y eso traía bendición para su vida, porque Juan fue el único que lo escuchó. Pedro es el
cuando le dices el maestro, se tira el agua. Pero mientras más tiempo pasamos con Cristo, no solo más aprendemos, sino más reconocemos su voz. Amén. Su voz la reconocemos. En medio del ruido, podemos, en medio de la tormenta, en medio de todo, podemos reconocer la voz del amado. Y es maravilloso eso. Y le dice en el verso 12, porque necesito terminar ya. Verso 12 dice: aleluya, vengan a desayunar. Mire la misericordia de Dios. Mientras que aquellos tratando de, aleluya, de acaparar o de pescar, aleluya, algo, el Señor ya les estaba preparando algo. O sea que Jesús llegó y posiblemente los vio tratando de pescar. Posiblemente Pedro decía: no, nosotros tenemos experiencia, lo vamos a tirar para acá. No, Jesús, estos afanados, cuando yo aquí les tengo ya que comer. Le da gloria a usted, a Dios. Dios nos ha prometido que se va a mostrar aún en medio cuando nosotros tratamos de salir adelante humanamente. Él va a llegar a tu encuentro. A tu encuentro va a llegar. Aleluya. Él tenía que recordar que Él es Jehová Jireh, como estábamos hablando en la oración. Jehová Jireh. Jehová Jireh cuando no puedo. Aleluya. Cuando le trato y no me sale, porque Dios me está llamando a que es a través de su misericordia solamente. Y Él va a llegar. Lo único que tengo que hacer es esperar. Amén. Si hubieran sabido que Jesús iba a llegar a la orilla del lago, ¿ustedes piensan que se hubieran ido a pescar? Ahora me pregunto, ¿por qué se fueron a pescar? Escuchen. Alguien dijo el miércoles: por necesidad. Porque cuando andaban todos juntos los 12 y muchos otros discípulos, dice que había gente, había mujeres y había hombres que apoyaban el ministerio de Jesús financieramente. Money. Y al morir Jesús, dirían estos discípulos: ya no tenemos de dónde echar mano. Ya se había acabado el apoyo. ¿Qué haces tú cuando se te acaba el apoyo? O cuando nadie te apoya, nadie ora por ti. ¿Qué haces? Mira que la vecina es una persona bien linda, mejores que los hermanos de la iglesia. Así me dijo: ¿what? Dije: ¿qué hacemos? Y cuando a ellos se les acabó el apoyo, pues normalmente en lo humano, dijo Pedro: yo me voy a pescar. Nosotros también, dicen aquellos, ¿verdad? Y se van. Pero ya Dios había preparado de antemano el desayuno. Y eso es lo que ven. Aleluya. Por eso está, aleluya, que Dios nos está diciendo: yo les proveo, aleluya, con un propósito. Búsquenme. Buscadme. Gracias a qué? A las 2 de la tarde, ¿verdad? Ya se me pusieron así. 3 minutos más. Tenía pescado y tenía pan. Cuando Juan le dijo a Pedro: es el maestro, dice que Pedro se tiró al agua. ¿Para qué sirve el fuego si no es para calentarse? No, Dios había provisto ya para Pedro. Ven, vienes mojado con frío de madrugada o de mañana. Ven, siéntate, yo ya preparé el fuego para ti. Eso es provisión. Los pescados representan el alimento humano, y Jesús les había preparado pescado.
El pan representa el alimento espiritual, la palabra de Dios. Entonces Dios está combinando dos cosas y te dice: yo tengo lo que tu cuerpo necesita y lo que tu alma necesita también. ¿Por qué buscas en los lugares que no debes de buscar? Último verso, Mateo 6:26 dice: fíjense, le dice Jesús, fíjense en las aves. Ellas no trabajan, ellas no se preocupan, y el Padre Celestial cuida de ellas. ¿No creen ustedes que ustedes valen más que ellas? ¿No creen ustedes? Alaban entonces, ponte de pie esta tarde. Aleluya. ¿No creen ustedes que nosotros valemos más que las aves? Ah, bueno, alaban entonces, aleluya. Dame una ofrenda de palma. Aleluya. Dios ya proveyó, Dios, aleluya, ya tiene todo provisto. El Señor ya tiene todo preparado de antemano, aleluya. ¿No creen ustedes que valen más que las aves? Él no se da por vencido, Él aparece una y otra vez. Padre, levantamos nuestras manos esta tarde, aleluya. Padre, levantamos nuestro corazón y decimos: Señor, tu palabra me viene a decir que ya todo lo has preparado. Señor, yo necesito esto. No sé qué necesita usted, pero le puede decir: Señor, yo necesito esto. Yo necesito esto, Padre. Aleluya. Y muchas veces trabajo más de lo que yo debo trabajar, pero en realidad tu palabra dice que la bendición de Dios es la que abunda, la que enriquece. Padre, en esta tarde, Señor, queremos darte gracias esta tarde. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano derecha sobre la persona que tienes a tu lado. Aleluya. Y ayúdame a orar por la persona. Aleluya. Ayúdame a orar por él. Ayúdame a orar por el Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que tu palabra, aleluya, traiga vida a la persona que está al lado mío. Aleluya, que cualquier necesidad sea provista. Señor, ya tú llegaste a la orilla, ya estás preparando, has preparado lo que yo necesito, Padre. Aleluya, no tengo por qué, aleluya, Señor, tener miedo. Aleluya, no tengo por qué temer, porque tú ya proveíste todo. Señor, gracias, Señor, esta tarde te bendecimos, Señor, aleluya, te alabamos y te damos gracias esta mañana. Señor, gracias, aleluya, por tu provisión. Gracias, Señor, porque aún no siendo merecedores, tú, aleluya, te has mostrado. Señor, gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Le puedes dar gracias al Señor esta mañana. Aleluya, te alabamos y te damos gloria, honra, alabanza. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Aleluya.